quiero agradecer por la invitación a disertar el tema que vamos a tratar este día. Mi nombre es Evangelina Hernández, yo soy médico especialista en nutrición clínica enteral y parenteral. Tengo una maestría en alimentación y nutrición y actualmente estoy cursando el doctorado en nutrición clínica. El tema que nos reúne este día es obesidad sarcopénica, un tema por demás interesante y espero que sea de su agrado. Los objetivos de nuestra charla del día de hoy es, en principio, comprender las funciones de las proteínas, carbohidratos y grasas, relacionar el metabolismo energético con masa muscular. Vamos a definir qué es obesidad, las complicaciones asociadas a esta patología, la sarcopenia, también definición y complicaciones, cómo la diagnosticamos, obesidad sarcopénica, y vamos a aplicar todos estos conceptos a la prevención y tratamiento de la obesidad sarcopénica. Cuando nosotros comemos macro y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes están las proteínas, que su principal función es hacer síntesis y reparación muscular. Es decir, las proteínas son aquellos pequeños ladrillitos que van formando todos los tejidos y por cada gramo de proteínas que nosotros consumimos nos aporta 4 kilocalorías. Los carbohidratos son la principal fuente de glucosa. Sabemos que nosotros funcionamos a partir de la glucosa. Nuestro cerebro y todas nuestras células necesitan de glucosa para poder funcionar. Y es por cada gramo de carbohidratos que nosotros consumimos obtenemos 4 kilocalorías. Y las grasas contenidas en los distintos alimentos nos proveen 9 kilocalorías. Estas grasas son sumamente necesarias ya que son una fuente de energía concentrada al aportarnos 9 kilocalorías, poco más del doble que los otros macronutrientes, y debemos recordar que son la principal, forman parte importante de las membranas celulares. Las proteínas están conformadas por cadenas de aminoácidos. Nuestro organismo utiliza 20 aminoácidos en la dieta para poder hacer toda la síntesis que necesita. Nosotros obtenemos 9 aminoácidos esenciales a partir de la alimentación y 11 aminoácidos no son esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que se sintetizan en el organismo a partir de los 9 aminoácidos esenciales. Dentro de las funciones de la proteína debemos de recordar que son la fuente primaria de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? El nitrógeno es parte fundamental, es lo que forman los grupos aminos y son necesarias para la biosíntesis de la masa magra. Sin proteínas, el ser humano simplemente no existiría. Estas favorecen el anabolismo y participan en la reparación tisular. Y recuerden que nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo de proteínas que nosotros consumimos. Los carbohidratos, nuestra principal fuente de glucosa para funcionar adecuadamente, nos aportan 4 kilocalorías por cada gramo y están constituidos en azúcares, almidones y fibras. Se clasifican en simples y complejos. Los simples están compuestos de 1 o 2 unidades de glucosa, como podemos observar, 1 o 2 unidades de glucosa, y los aminoácidos complejos están unidos por múltiples unidades de glucosa. Quiere decir que cuando nosotros los consumimos de la dieta, de ahí la importancia de evitar el consumo de carbohidratos simples, ya que estos se absorben muy rápido, es decir, nosotros nos los estamos poniendo en la boca y a partir de la amilasa que tenemos en la saliva se desdoblan, pasan a la circulación demasiado rápido. Por eso es que no se recomienda su consumo en cantidades muy altas. Mientras que los carbohidratos complejos tardan mucho más en ser desdoblados para su utilización, pasar a la circulación y proveernos entre 30 y 32 unidades de ATP, es decir, de energía.
Eso cuando está en presencia de oxígeno. Sin embargo, cuando lo hace sin oxígeno, la obtención de glucosa, de energía a partir del lactato es sumamente difícil para el organismo y solamente se obtienen 2 ATP. Muchas veces esto activa el ciclo de Cori como un mecanismo de defensa. Hay que recordar que a través del ciclo de Cori nosotros no obtenemos energía. Lo que hace el ciclo de Cori es retener ATPs a partir del lactato para evitar la acidemia láctica. Los lípidos son una reserva alta de energía que recordemos que nos aportan 9 kilocalorías por cada gramo. Están conformados principalmente en forma de triacilglicéridos y son la reserva energética más eficiente con la que cuenta nuestro organismo. Sin embargo, para ser transportados, las grasas no pueden pasar solitas a la circulación, es decir, a través de la sangre. Es como que nosotros pusiéramos aceite en agua, no se mezclan. Entonces, para que puedan ser transportadas, necesitan de vehículos de transporte. ¿Cuáles son esos vehículos de transporte? Los kilomicrones y las proteínas de muy baja, las lipoproteínas de muy baja densidad. Estos distribuyen los ácidos grasos desde la dieta hasta el hígado y los tejidos. Y en el camino, ¿verdad? Luego que han hecho su entrega de los triglicéridos, nos queda el colesterol LDL, que se queda vacío y entonces lo que hace es que son lipoproteínas de baja densidad que lo que hacen es transportar únicamente el colesterol hacia las células. Cuando esto se acumula grandemente, nos va a crear placas de ateroma. Y por último tenemos el colesterol HDL, que es llamado el colesterol bueno. Lo que hace es recoger, a diferencia del colesterol LDL, esas lipoproteínas de baja densidad, las proteínas de alta densidad, recogen el exceso de colesterol para llevarlo en transporte inverso hacia el hígado. Estos colesteroles se llaman buenos porque recordemos que forman parte de las membranas celulares, son las reservas que tenemos también de energía y que van a formar también las hormonas femeninas, masculinas, entre otras. Acá podemos ver un capilar y vemos cómo los triglicéridos que están formados de ácidos grasos y colesterol pasan al citoplasma. Ahí tienen 2 caminos. Uno de ellos es que dentro del citoplasma se pueden quedar libres, ahí viviendo, y otra parte, ¿verdad? Se quedan almacenados en forma de triglicéridos en el citoplasma y otra parte puede coger el camino de entrar a la mitocondria, pero para poder entrar a la mitocondria necesita para ser oxidados un transportador, la L-carnitina. Y es la manera en que se oxida y nos da 28 ATPs. Es decir, es una fuente energética de alta eficiencia. Cuando el exceso de ácidos grasos saturan el citoplasma, que ocurre principalmente en pacientes sedentarios, este transporte de grasas hacia la mitocondria no se activa por la carnitina hacia la mitocondria. De ahí la importancia de que nuestra dieta también nos provea carnitina para que todo esto vaya sucediendo dentro de la mitocondria. Bueno, hasta acá hemos visto cómo los macronutrientes entran a nuestro organismo a través de la alimentación. Es el momento de ver cómo conforman estos macronutrientes nuestra composición corporal. Las proteínas pasan a formar, hemos hablado, que son las que hacen síntesis proteica, que hacen los tejidos, y esto pasa principalmente a formar la masa corporal magra. Y la masa corporal magra está compuesta no solamente de proteínas, sino que también de minerales.
Ahí tenemos reservas energéticas de aproximadamente 40.000 kilocalorías, obviamente más o menos dependiendo del peso y la composición corporal de la persona. Sin embargo, en momentos de ayuno o en ausencia de un adecuado balance alimentario, las proteínas se pueden catabolizar más de la cuenta, y si esto sucede, nuestro cuerpo pierde función, porque las proteínas no solamente son estos músculos que vemos a veces muy voluminosos, ¿verdad? Sino que también forman parte de la función del ser humano. Cuando una persona pierde peso descontroladamente, sea por procesos infecciosos, por traumas, o simplemente porque se ponen en dietas rigurosas en las cuales no hay una adecuada guía, la persona pone en compromiso su sistema inmunológico y lo hace propicio a desarrollar infecciones, altera su síntesis proteica, alterando también la cicatrización y, en el caso de los niños, el crecimiento y el adecuado desarrollo. En cuanto a las grasas, pues son los depósitos de energía primaria. Ahí tenemos gran reserva de energía, hasta 150.000 kilocalorías que se contraen y expanden en función del equilibrio del gasto energético y la ingesta de energía. Es decir, comemos más, vamos a tener más reservas en forma de grasas. Comemos menos, pues esta grasa se va a consumir de mejor manera. Y los hidratos de carbono, que son sumamente importantes, y si se dan cuenta tenemos pocas reservas, apenas son 300 gramos de glucógeno que vamos a almacenar principalmente en el músculo esquelético. De ahí la importancia de que nuestro consumo de proteína sea adecuado, pero también con un adecuado consumo de carbohidratos y grasas para que nuestra masa muscular sea cada vez más tonificada, más fortalecida, para poder hacer sus reservas adecuadas de glucógeno. Y acá pueden ustedes ver cómo estos componentes forman el peso total de una persona. Recordemos que debemos mantenernos sumamente hidratados, bien hidratados. Se sugieren de 30 a 40 mililitros por kilo de peso de la persona. Así que los 2 litros que se sugieren son solamente una sugerencia a grosso modo, pero que generalmente llegan a ser suficientes. Luego tenemos reservas de grasa que son el 10% del peso total, no debería de ser más. Pero ya cuando lo vemos traducido en un peso corporal de una persona, ustedes van a observar que en el caso de las mujeres pueden tener entre 20 a 30% de tejido adiposo, que se traduce a un 10% acá. Y los minerales representan el 20% total de una persona y las proteínas el 15% total. Entonces, hasta acá hemos visto cómo el exceso, ¿verdad? O sea, si nosotros comemos de más o comemos una gran proporción de alimentos que están densamente contenidos en energía, ¿verdad? Vamos a pensar, vamos a comer una hamburguesa y unas papas fritas y vamos a tomar agua gaseosa, pues todo eso nos va a llevar a tener que en poca cantidad de comida vamos a recibir mucha energía. Y ese exceso de energía que nosotros vamos obteniendo, si no estamos activos, si no tenemos unos músculos bien desarrollados, vamos a crear problemas de sobrepeso. Eso va a llevar a que haya un desbalance en el eje endocrino, tejido adiposo versus músculo. El exceso de grasas, el exceso de peso provoca una resistencia, alteraciones en las hormonas reguladoras, provocando una falla en la acción de la insulina en su transporte de glucosa hacia los tejidos. Quiere decir que si tenemos un exceso de reservas, las células se hacen insensibles a la acción de la insulina, generando una lipogénesis aumentada y un incremento en el tejido adiposo. Y pasan a liderar la acción en el sistema endocrino las hormonas contrarreguladoras, la cual es liderada por el cortisol,
que va a mantener una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado, creando estrés crónico metabólico, y eso va a provocar mayor proteólisis y gasto energético a partir de las proteínas. Entonces, esta relación que teníamos acá en cuanto a porcentajes de grasa y masa libre de grasa se pierde, incrementándose y produciendo más adiposidad, lo que nos lleva a desarrollar obesidad. ¿Y qué es la obesidad? Pues en principio debemos entender que la persona que tiene problemas de obesidad no está ajena a su situación. Lo que no sabe es que es una enfermedad crónica grave que se define por una acumulación excesiva de grasa corporal, la cual pone en riesgo su salud. Sabemos que es una de las enfermedades crónicas que está afectando a más de la mitad de la población a nivel mundial, que puede llevar a diversas complicaciones de salud. Está asociada al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, enfermedad cardiovascular, hígado graso, cirrosis, algunos tipos de cáncer. Y la verdad es que muchas veces está infradiagnosticada porque vemos gente delgada, aparentemente, pero con un mal acondicionamiento físico. Por lo tanto, el peso únicamente, si no solamente nos basamos en el peso, eso no es suficiente. Es de ahí la importancia de hacer un análisis de composición corporal. Pero en términos generales, según la Organización Mundial de la Salud, se diagnostica cuando el índice de masa corporal de una persona, es decir, su peso en relación a su altura, supera los 30 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, acá vemos la clasificación. Se considera que el peso es normopeso o tiene un peso adecuado cuando su peso no pasa en los adultos de 25 kilogramos por metro cuadrado, y se considera sobrepeso cuando esto oscila, está arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Por eso es que decimos que según la Organización Mundial de la Salud la considera obesidad cuando es mayor de 30 kilos, y de ahí a las demás clasificaciones. A esto podemos asociar la superobesidad y la superobesidad. O sea, lamentablemente ya esta clasificación no nos alcanza. ¿Cuál es la situación actual de Guatemala? No quise entrar para fines de estudio en mayores detalles, pero en recientes publicaciones que se acaban de hacer por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Nutrición y Salud, en Guatemala más de la mitad de la población presenta obesidad y sobrepeso. 60% de las mujeres y el 70% de los hombres presentan algún grado de obesidad y tienen sobrepeso. Y más del 85% de las personas, siempre publicado en este informe, observaron que consume más del 85% un exceso de azúcar. Y observaron también que la dieta lamentablemente está basada más en carbohidratos, poco consumo de proteínas, y que menos del 20% de las personas comen las 5 porciones diarias recomendadas entre frutas y vegetales. La recomendación es comer por lo menos 2 tazas de verdura y por lo menos 3 raciones de fruta. Esta crisis aumenta drásticamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas como las que les acabo de mencionar. Pero la obesidad no se trata únicamente pensando mandar a la persona que me pueda consultar a coma menos, o mire, es que tal vez usted no se mueve lo suficiente. Lamentablemente no es así. La obesidad es una enfermedad multicausal. Estamos viviendo en un ambiente sumamente obesogénico en la que todo se nos facilita a través de las pantallas. No tenemos ni que movilizarnos para dar una conferencia, no tenemos que movernos para poder encender la televisión.
realmente no hacemos ningún tipo de actividad y constantemente estamos siendo bombardeados a comer productos básicamente que son sumamente hipercalóricos en poca cantidad y que además tienen una característica que nos crean adicción. Y muchas veces dentro de nuestra propia refrigeradora hay cosas que consumimos que pensamos que no son nocivos para la salud. Por ejemplo, ¿quién no tiene un envase de mayonesa en su casa? O tienen, por ejemplo, margarina o para cocinar. Todo esto hay que tratar de irlo quitando. Pero para eso se necesitan políticas públicas en las que se abarque la obesidad desde todas las disciplinas. Entonces debe incluir cambios en los estilos de vida saludables, formas activas, tener ciudades que sean amigables con la población, con el transeúnte que va a pie. Eso afecta a los factores ambientales. Tener un adecuado transporte público para que de alguna manera uno pueda dejar su carro estacionado en algún lugar y luego tomar la bicicleta. Y sabemos que no es más rico el país en el que la mayoría de su población tiene un vehículo propio para transportarse. Desde este punto nosotros podemos considerar, antes pensábamos que las personas que tienen sobrepeso, que la grasa únicamente era un tejido inerte, que eran únicamente reservas energéticas. Hoy en día sabemos que el tejido adiposo tiene efectos hormonales. Ya vimos que actúa en contra de las hormonas reguladoras, que el tejido adiposo pues se puede hinchar, se puede hacer más grande y que va a ir incrementándose las células de los adipocitos, se van a ir multiplicando, pero una vez está controlado, porque sabemos que tenemos cierto porcentaje de grasa normal dentro de nuestro cuerpo, ahí no va a pasar nada negativo en nosotros. Sin embargo, cuando este adipocito se hipertrofia con radicales libres, liberando sustancias reactantes al oxígeno, porque tuvimos una lesión, porque ya no nos movimos, entonces esa hipertrofia del adipocito sí va a generar toda esa cadena que ya habíamos mencionado. Hay una disminución a la sensibilidad a la insulina, hay liberación de reactantes de fase aguda, pero esto se va haciendo lentamente, o sea, ni siquiera la persona se va dando cuenta y ustedes lo van a vivir en alguna oportunidad cuando ya estén con sus pacientes en el consultorio, que le va a decir, mire, yo la verdad es que cuando yo era joven no era gordita, o cuando yo era joven no era gordito, yo era delgado, porque nos vamos adaptando a esa respuesta inflamatoria. Quiero que se queden muy claro con esto, es una respuesta inflamatoria de bajo grado, pero cuando ya la persona desarrolla diabetes, ya todo esto se hace mucho más evidente, pero también nos lleva ese sobrepeso, esa obesidad, a tener deficiencias nutricionales. Tenemos entonces el efecto del gordito desnutrido. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos a hacer mediciones de vitamina D y de vitamina B12, que son básicamente las que logramos medir aquí en nuestros consultorios, hemos observado que los pacientes con sobrepeso y con obesidad, la mayoría resultan deficientes en vitamina D y en vitaminas del complejo B. Esto se puede tomar como una muestra de cómo están el resto de las vitaminas en nuestros pacientes. Pero hay que recordar que las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, se absorben en la grasa.
se disuelven en la grasa. Entonces lo que se ha observado es que hay en personas con tanto tejido adiposo, hay un secuestro en el tejido adiposo de estas vitaminas, haciendo muy baja su disponibilidad en la sangre. Dentro de las funciones de la vitamina D están que tiene acciones hormonales. Recuérdense ustedes que es necesaria para la absorción del calcio en los huesos. Hace síntesis, actúa en la síntesis y fuerza muscular. Por lo tanto, actúa en la función neuromuscular y regula la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son las consecuencias de su deficiencia? Pues va a haber disminución en la fuerza muscular, aumento y propensión a las caídas, ¿verdad? Como no hay una adecuada absorción, si no se cuenta con ella del calcio, pues pone también a los pacientes en riesgo de osteoporosis, lo que se hace más evidente en la época, en la tercera edad o en la época del adulto mayor. Las vitaminas del complejo B, necesarias para la síntesis de ADN, formación de eritrocitos, integración neurológica y metabolismo energético. ¿Cómo la vamos a observar su deficiencia? Pues obviamente con fatiga, neuropatía, ese es ardor, dolor, debilidad muscular y disminución en el rendimiento físico. Que obviamente aquellos pacientes con diabetes, por ejemplo, que presentan neuropatía, muchas veces tienen deficiencias de vitaminas del complejo B. El ácido fólico, que se va a traducir, sabemos que tiene una acción importantísima en la síntesis del ADN y reparación celular y en la eritropoiesis. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Con anemias megaloblásticas, aquellas anemias en las que el eritrocito está grandote y tiene menor capacidad funcional, y vamos a ver a los pacientes con anemia, pues obviamente con fatiga. La deficiencia de vitamina D es terrible porque recordemos que la vitamina C es un excelente antioxidante. Es necesario para la síntesis de colágeno, para la reparación o cicatrización y para la reparación de vitamina E. O sea, no podemos decir, bueno, yo tengo deficiencia de una vitamina y ahí nada más. Lo más probable es que si tenemos deficiencia de una vitamina vamos a tener alteraciones en otras. Entonces sí es importante pues ver que el tener sobrepeso y obesidad sí nos afecta casi todos los órganos. Es decir, es una enfermedad que afecta multiorgánica, por así ponerlo de manera sencilla. Les decía que muchas veces los pacientes son infratratados o no les ponemos la suficiente atención. En este artículo que fue publicado hace 5 años, vemos que se evaluó la percepción de los pacientes y los profesionales de salud con respecto a la obesidad. Esto es sumamente interesante, puesto que a través de encuestas y llamadas telefónicas entrevistaron a los pacientes que tenían sobrepeso y encontraron que el 51% de los pacientes entrevistados había discutido problemas de su peso con su médico durante la consulta en los últimos 5 años. Sin embargo, ellos referían que no se les orientó o no se les puso la mayor atención o simplemente se evadió el tratar ese problema. Que el 68% de los pacientes desean que su médico les pregunte en la consulta acerca de su peso, pero no lo estamos haciendo. Y que el 71% de los profesionales de la salud asumen que sus pacientes no están interesados en perder peso, cuando la realidad es que solamente el 7% de los pacientes no está interesado, pero la mayoría, un 93% de los pacientes sí quieren perder peso, solamente necesitan recibir la orientación adecuada para lograr sus objetivos. Muy bien, hasta acá hemos definido qué son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, la energía que nos aporta. Ya vimos el gran problema que significa la obesidad en Guatemala, las complicaciones asociadas a la obesidad, y ya revisamos también a términos generales la sarcopenia.
por lo que es el momento de entrar ya de lleno a nuestro tema, como es la obesidad sarcopénica. ¿Qué es la sarcopenia? ¿Qué quiere decir esto? Pues en 1989, o sea, no hace tanto tiempo, no se hablaba de sarcopenia. Veíamos que las personas mayores se volvían frágiles, se volvían más débiles, pero no se había estudiado a fondo qué era lo que estaba pasando. Fue Irving Rosenberg quien propuso el término sarcopenia, del griego sarx, que quiere decir carne, más penia, que quiere decir pérdida, es decir, pérdida de la carne. Es una disminución de la masa muscular. Es una condición en la cual hay una pérdida de la masa muscular esquelética y de la funcionalidad. Hoy por hoy sabemos que no solamente nos lleva a perder, al perder masa muscular esquelética, también estamos perdiendo funcionalidad, porque recuérdense ustedes que todos nuestros órganos internos son músculos y el corazón es un músculo esquelético, ¿verdad? Entonces sí perdemos funcionalidad al perder masa muscular de manera descontrolada. Hay una disminución de la densidad mineral ósea. Si ustedes se acuerdan, cuando revisamos cómo está la composición corporal, dentro del área de masa libre de grasa están los minerales. Entonces también hay una pérdida de la densidad mineral ósea. Ahí se manifiesta también con una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Si pensamos que el músculo esquelético es el principal reservorio de glucógeno, ¿qué pasa si no tenemos masa muscular? No tenemos glucógeno que lo pueda, donde se vaya a depositar el glucógeno. ¿Y qué va a haber ahí? Tejido adiposo. Y esa es una de las causas por las cuales se puede presentar la resistencia a la insulina. Hay disminución en la capacidad para realizar esfuerzo físico, por supuesto. Si no tenemos suficiente masa magra, masa muscular, somos incapaces de podernos movilizar. Es importante poner atención. Por eso pongo acá mucho ojo, porque la masa muscular, la masa libre de grasa se va perdiendo gradualmente a un ritmo hasta de un 15% por década hasta la octava década, es decir, hasta los 80 años. Vamos perdiendo de manera acelerada la masa libre de grasa. Entonces, ¿cuál es el ciclo de la sarcopenia? Bueno, aquí la invitación es, como es hacer ejercicio. Acá podemos observar nosotros que desde la adolescencia hasta entrar a la etapa de adulto de 40, 50 años, si nosotros hemos tenido una buena reserva de masa muscular haciendo ejercicio desde la adolescencia, y podemos entrar a la etapa adulta y mantener esta curva para tratar de llegar a la etapa de adulto mayor lo más saludables y funcionales posibles. Pasa lo contrario cuando nosotros no tenemos una adecuada reserva de masa libre de grasa y entramos a la etapa de adulto, ¿verdad? Sin estar activos, eso nos va a llevar a tener síndrome de fragilidad, ¿verdad? Entonces, sí es sumamente importante mantener nuestra fuerza, mantener nuestra reserva de masa muscular lo más posible hasta muy avanzada nuestra edad, ¿verdad? Para que esa etapa de oro, esa edad de oro, a partir de los 65, 70 años, porque cada vez la vamos prolongando más por el incremento de la expectativa de vida, pues seamos independientes. ¿Cómo se diagnostica la sarcopenia? El diagnóstico está basado en el primer criterio, que es una disminución de la masa muscular. Pero para poderla diagnosticar, aquí nosotros, si solamente tenemos una disminución de la masa muscular, eso se llama presarcopenia. Pero cuando esto se asocia a disminución de la fuerza muscular, y es muy fácil poderlo determinar. Por ejemplo, acá tengo este huevito, ¿verdad? Este huevito es una herramienta para poder nosotros determinar qué tanta fuerza de agarre tenemos, como ya lo vamos a ver más adelante. También nos sirve como entrenamiento, pero no todo el mundo tiene acceso al huevito para poder ver cómo está su fuerza muscular. Pero si nos cuesta cada día más, por ejemplo, hacer actividades tan sencillas como abrir un frasco que tenemos que destapar, ya eso quiere decir que ya estamos disminuyendo nuestra fuerza muscular.
Pero vamos a ver que hay maneras bastante objetivas de poderlo determinar. Y menor rendimiento físico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ya les decía, que una disminución de la masa muscular se llama presarcopenia. Se llama sarcopenia cuando ya tenemos un poco más notorio la disminución de nuestra masa muscular, que ya nos sentimos más pachoncitos, más suavecitos, más aguaditos, ¿verdad? Quiere decir que ya tenemos mucho menos masa muscular. Pero cuando esa masa muscular, disminución de la masa muscular se asocia a una disminución en la fuerza o rendimiento físico, ya eso se llama sarcopenia. Pero si ya esa suavidad, esos sentirnos tan suavecitos, tan apachaditos, tan sin masa, que no se sientan nuestros músculos tonificados, ¿verdad? Más tener disminución de la fuerza muscular y disminución en nuestro rendimiento físico, eso ya se llama sarcopenia grave. Y también tiene su clasificación según su etiología. Se llama sarcopenia primaria, a la que todos vamos a desarrollar. Les tengo una mala noticia con eso. O sea, todos tarde o temprano vamos a tener grados de sarcopenia hasta llegar a una sarcopenia importante al final de nuestros días, y ojalá sea ya avanzados, pasados los 80 años. Esa se relaciona directamente al envejecimiento sin otra causa aparente, sin enfermedades. Es la persona que va envejeciendo maravillosamente, ¿verdad? Está asociada a cambios hormonales, obviamente. Acuérdense que las mujeres a partir de los 50 años van disminuyendo nuestras hormonas femeninas, y así el resto de las hormonas también para los hombres, que se asocia a cierto grado de inflamación crónica y resistencia anabólica. Y luego está la secundaria, que esta está asociada a enfermedades crónicas, ¿verdad? Es esa sarcopenia que no quisiéramos desarrollar, como todo este tipo de enfermedades crónicas asociadas muchas veces también a los estilos de vida que nosotros hemos llevado. Inactividad, todos en algún momento nos vamos a enfermar, una gripe, que primero Dios nos extienda por mucho, que nos dé una neumonía. Entonces eso nos puede llevar a desarrollar sarcopenia, pero si nos da un proceso agudo sumado a una enfermedad crónica, pues obviamente esa inactividad va a ser mucho más por más tiempo, y obviamente el desarrollo de sarcopenia. ¿Por qué? Porque no nos movilizamos, vamos a estar comiendo en algunos casos, pero sin movilidad. Y luego tenemos la asociada a los hábitos de alimentación. Un bajo consumo de proteínas y alto consumo de carbohidratos simples, o carbohidratos o dietas que nos hemos puesto, anorexia tanto nerviosa como secundaria, o alteraciones en general de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son las consecuencias de la sarcopenia? Pues, como pueden ver aquí gráficamente, en jóvenes, aquí se compararon jóvenes y jóvenes sarcopénicos. En jóvenes, por ejemplo, el esfuerzo que tiene que hacer una persona para levantarse de la silla únicamente lleva el 50% de su fuerza total, de su potencia máxima. Sin embargo, en una persona con sarcopenia puede significar el 100% de su esfuerzo. Para poder hacer el diagnóstico, les decía que tenemos algunas herramientas para que esto sea más objetivo, y aquí está el SARC-F, que es un cuestionario que se le deja a la persona y que se le puede preguntar o que él mismo lo responda. Y como pueden ver, va la fuerza que tiene, la capacidad que tiene para cargar 4,5 kilos. Entonces, si no tiene ninguna dificultad, va a tener 0. Y así, que en cada una de las preguntas, el que no tiene ningún problema para realizar las diferentes actividades va a tener 0 puntos, mientras que la persona que tiene alguna dificultad va a tener 1 o 2 puntos. Pero lo importante es tomar en consideración que una puntuación mayor o igual de 4 puntos ya se llama sarcopenia. Otra de las herramientas que existe para poderla diagnosticar
es la fuerza de agarre, y era lo que les decía, para eso también existe este MySquare, que esto es por medio de una aplicación a través de nuestro teléfono. Nosotros podemos valorar cómo está nuestra fuerza de agarre. Sin embargo, existe el dinamómetro, que es la forma tradicional de hacerlo, y se ha visto que actualmente bajaron el punto de corte. Para los hombres lo dejaron en menos de 27 kilogramos de fuerza de agarre y en las mujeres menos de 16 kilogramos. ¿En qué afecta tener una disminución en la fuerza de agarre? Se ha visto que las personas que tienen una fuerza de agarre disminuida tienen mayor propensión a caídas y fracturas. Acuérdense que va a estar asociado a una disminución de la masa magra, incluyendo el tejido óseo, una pérdida en autonomía, va a necesitar más que alguien le ayude para poderse movilizar, y se relaciona también dentro de los hospitales a hospitalizaciones más prolongadas e incrementa la mortalidad. También existe la batería corta de rendimiento físico, ¿verdad? Que es esta, en la cual ponemos al paciente primero parado sobre sus 2 pies y se mide por 10 segundos si aguanta mantener el equilibrio. Ustedes dirán, ustedes que están jovencitos dicen, pues eso qué fácil, pero créanme que en una persona mayor, después pararse en semi-tándem es sumamente difícil mantener el equilibrio, y no digamos en tándem. Y bueno, luego tenemos la prueba de velocidad de marcha, que debe recorrer 4 metros dentro de una habitación, y se toma el tiempo en que lo hace, ¿verdad? Y si tuvo o no tuvo necesidad de ayuda, o también la capacidad que tiene para levantarse y sentarse y levantarse de una silla. Y si no tenemos mucho tiempo, pues podemos poner al paciente a que se levante de la silla, camine los 3 metros, darse la vuelta, y si la persona lo hace en menos de 10 segundos, eso es normal. Si lo hace en más de 20 segundos, indica cierta fragilidad, y más de 20 segundos es un alto riesgo de caídas y fracturas. Entonces tenemos que ya tener más cuidado para que ustedes lo apliquen con sus abuelitos, pues. Y ya cuando nosotros tenemos el diagnóstico de que el paciente tiene sarcopenia, pues ya podemos utilizar métodos de diagnóstico más establecidos para determinar el grado de severidad y cuánto tenemos de masa libre de grasa. Como pueden ver acá, eso se hace a través de ultrasonido, de tomografía. Pero no todas las personas cuentan o tenemos la facilidad de contar con esos equipos, ¿verdad?, para poderlo hacer. Entonces, ustedes dirán, bueno, para la nutricionista que ande con su cinta métrica, pero realmente esto es un tratamiento médico nutricional. Entonces, no cuesta mucho medirle la circunferencia de pantorrilla a una persona. Es el tejido muscular que menos se pierde. Y una cinta métrica todos la tenemos. Es un marcador sustituto de la masa muscular en geriatría, y tiene una ventaja, que a diferencia de la circunferencia media de brazo, no necesita hacer la corrección de la grasa subcutánea. El punto de corte es de 32 centímetros para los hombres y de 31 centímetros para las mujeres, y cuando está en menos de eso es alarma de baja masa muscular. Y bueno, y aquí está el resumen, ¿verdad?, de cómo hacer el diagnóstico de sarcopenia. En primer lugar, pues sospecharla. Lo primero, como todo, es sospecharla a través de una adecuada entrevista clínica. Luego hacer la evaluación, ver la fuerza muscular de nuestro paciente. Si está normal, pues no tiene sarcopenia, y revalorar más adelante en nuestras consultas, principalmente en el adulto mayor. Si está bajo, pues lo más probable es que tenga sarcopenia. Ya podemos hacer nosotros nuestro diagnóstico a través de la valoración de la masa muscular, a través de la fuerza de agarre. Si ya la sarcopenia está confirmada, pues ya podemos nosotros clasificar qué tan grave está a través de las pruebas estas últimas que les decía, para ver capacidad y funcionalidad física. Y
Ya llegando al final de nuestra charla, vamos a ver la obesidad sarcopénica. ¿Qué es la obesidad sarcopénica? Pues es una condición médica que se presenta cuando hay una coexistencia de obesidad que está caracterizada por un exceso de tejido adiposo y sarcopenia. Esto va a implicar entonces una disminución de la masa libre de grasa y de la fuerza muscular. ¿Cuál es su etiología? Pues hábitos de alimentación malos que hemos obtenido, el ambiente que nos lleva a mantenernos mucho tiempo en posición sentada, en inactividad, por lo tanto la importancia de la actividad física que nos lleva todas estas dos cosas en conjunto, una dieta de mala calidad e inactividad nos lleva a tener una tasa metabólica disminuida con la consecuencia de una ganancia exagerada de peso, pero secundario a acumulación de tejido adiposo que es proinflamatorio. Recuérdense que el tejido adiposo es proinflamatorio, segrega sustancias de la cascada de la inflamación. Etiología, pues ya decíamos que un bajo gasto energético, ¿verdad?, va a llevar a la persona a que tenga una disminución en su masa libre de grasa o tejido muscular de mala calidad, fibras musculares frágiles que llevan a la persona a tener inactividad, incremento del tejido adiposo, multiplicación del tejido adiposo, hipertrofia, inflamación, disminución de la actividad física, infiltración del tejido adiposo de esta grasa, más sobrepeso, disminución más del gasto energético y sedentarismo, que ya sacar de este círculo vicioso a la persona a veces se hace difícil, pero no es imposible. Todo requiere dedicación por parte del médico y deseo de hacer los cambios por parte del paciente. Entonces, la fisiopatología de la obesidad sarcopénica la podemos resumir acá. Una disminución de la fuerza y la calidad de las fibras musculares con un incremento en los adipocitos, ¿verdad?, y almacenamiento principalmente de tejido adiposo al inicio a nivel abdominal de esa grasa visceral. Y eso es importante, grasa visceral, quiere decir que está afectando todos los órganos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el órgano más grande que tenemos detrás de la barriguita? Pues es el hígado, ¿verdad? Luego, este incremento de tejido adiposo va a llevar a la persona a una resistencia grave a la acción de la insulina que lo hace propenso a desarrollar enfermedades crónicas, incrementando los niveles de glucosa que puede llevar a va a alterar los transportadores GLUT2 y GLUT4 que van a estar disminuidos, va a empeorar la secreción de la insulina y desarrollo de diabetes asociado a otras enfermedades crónicas, creando inflamación sistémica de bajo grado con toda la cascada de la inflamación, generando mayor estrés oxidativo, alterando entonces el metabolismo de los lípidos, carbohidratos y proteínas y de los ácidos nucleicos, afectando también entonces el tener todas las vitaminas y minerales necesarios para que todo este metabolismo sea adecuado. Y obviamente todo este desequilibrio hormonal que se va a producir secundario. Como ven, el sobrepeso, la obesidad y ahora la obesidad sarcopénica es una enfermedad y una realidad que se está viviendo grandemente. La obesidad sarcopénica entonces es un estado de predominio catabólico crónico en la que las hormonas reguladoras pierden su efecto en el músculo, hay un aumento en el cortisol, que es de las hormonas contrarreguladoras, que va a desmantelar, a terminar con la masa muscular, desviando los sustratos
hacia el tejido adiposo, creando mayor respuesta inflamatoria de bajo grado. Nuevamente, esa frase. Entonces, ¿cómo se da? ¿Qué pasa con la energía en obesidad sarcopénica? Pues en un paciente con obesidad sarcopénica, sus mitocondrias musculares están dañadas e inactivas por la infiltración grasa. Como ya vimos, ese paso del tejido de las grasas hacia la mitocondria que necesitan de la carnitina, según lo pueden recordar. Y como no puede utilizar la vía aeróbica eficientemente porque el paciente tiene una disminución de la presión de oxígeno, de la capacidad de oxígeno, va a depender de la vía anaeróbica, obligando al hígado a activar constantemente el ciclo de Cori. Esto somete al paciente a un gasto energético ineficiente y crónico, agravando su fatiga y el catabolismo de sus proteínas. No es nada más que al gordito le cuesta caminar, no es nada más que al gordito le cuesta atarse los zapatos, es que todo esto tiene su razón fisiopatológica. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Lo que les decía, ¿verdad? La persona con obesidad sarcopénica va a presentar resistencia a la insulina, el antes llamado síndrome metabólico, que actualmente las asociaciones de cardiología le cambiaron el nombre a síndrome cardiovascular renal metabólica, porque afecta todos estos sistemas. Era lo que les decía. La obesidad sarcopénica es una enfermedad multiorgánica en la cual la persona es sumamente proclive a desarrollar hipertensión, enfermedad cardiovascular, dislipidemias. Ya vimos qué pasa con los lípidos, la resistencia a la insulina, que obviamente pone en riesgo de desarrollar diabetes, una presión máxima de oxígeno disminuida y dentro de las consecuencias físicas, pues obviamente menor rendimiento físico, disminución de la masa ósea, mayor propensión a riesgo de caídas y fracturas, lo cual nos lleva a una muy mala calidad de vida, ¿verdad? Y como que no se vale, ¿verdad? Entonces, como les digo, hace falta muchas situaciones, pero en el tratamiento pues ya vimos cómo se diagnostica, qué está pasando y cómo se trata. Pues les decía que el tratamiento es multidisciplinario, lleva cambios en los estilos de vida, alimentación y ejercicio, consejería psicológica y emocional, lleva también consejería por parte de fisiatras que puedan orientar eficientemente a la persona a qué tipo de ejercicio puede hacer. No es que el mismo médico puede hacer todo a la vez. Podemos de alguna manera orientar, pero ya entrar en pormenores sí es importante apoyarnos en otras especialidades. La dieta debe ser balanceada, equilibrada, suficiente, pero sobre todo agradable, dándole ideas y menús que la persona pueda cumplir. No se trata solamente de comer pollo cocido y whisky. Proteínas de alto valor biológico y se ha visto que los requerimientos mínimos para la síntesis de proteínas son de 30 gramos diarios, que eso nos asegura los 15 gramos de aminoácidos esenciales que si se reparten bien a lo largo de las comidas y si son de alto valor biológico van a favorecer la síntesis proteica y nos dan mayor saciedad. Nos podemos apoyar en la pirámide alimentaria para poder orientar mejor a nuestro paciente y en estos estudios se revisó que en personas que estaban en un programa multimodal con ejercicio y también de la capacidad cognitiva, de la salud cognitiva, le dieron por 24 semanas un aporte de 240 gramos de carne, 30 por 3, son 8 onzas de carne más o menos, repartida en 3 porciones semanales a mayores de 65 años y comprobaron que mejoraron la fuerza, pero no solo eso, también mejoró su función cognitiva. A estos otros pacientes se les dio a 132 adultos
210 gramos de queso ricota, requesón, 3 veces al día, y vieron que tras 12 semanas, ¿verdad? En apenas 3 meses, aumentó la calidad de la masa muscular y el equilibrio, y disminuyó la pérdida de la fuerza muscular. Esto se frenó solamente con darles queso, requesón, ¿verdad? Por 12 semanas. Y algo que es sumamente importante, y quiero dejarlo ya casi terminando con este mensaje. Últimamente vemos en los gimnasios que la gente anda con sus pachones tomando aminoácidos libres. Eso no sirve de nada. Si esos aminoácidos no van asociados a un adecuado consumo de hidratos de carbono, esos aminoácidos solo los van a orinar. Entonces, tenemos que utilizar proteínas, sí, dentro de la dieta, en una dieta balanceada, para que vaya a hacer lo que tiene que hacer, que es la síntesis proteica. Luego, la leucina es uno de los aminoácidos primordiales para la masa muscular, que, como les decía, si consumimos entre 25 y 30 gramos de proteína de alta calidad, nos vamos a asegurar tener leucina. ¿Para qué? Para tener hidroximetilbutirato. Actualmente también lo están suplementando aisladamente, y lo suplementan pero no le mandan a la persona a hacer ejercicio. Entonces también tiene que hacer ejercicio, recibir sus adecuados consumos de calcio, vitamina D, medirla y suplementarla cuando está baja. Y luego los dejo con las 6 estrategias ganadoras para preservar la salud muscular a largo plazo. Tener una alimentación basada en colores, rica en antioxidantes, ácidos grasos omega 3 para mantener nuestro cerebro bien, funcionando bien, y nuestro perfil de lípidos que sea óptimo, hacer ejercicio de resistencia, tener un adecuado consumo de ácido fólico y proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? Una adecuada ingesta, recibir sol, hacer ejercicio y tratar de vivir felices. Y ya para terminar, los dejo para que piensen en esto. La obesidad sarcopénica no es solo que un paciente con mucha grasa y poco músculo. Ya vimos que va mucho más allá. Es una persona con una enfermedad crónica. Es un estado de colapso sistémico. Ya vimos que abarca todos los sistemas. A nivel celular, los carbohidratos y lípidos saturan y envenenan el citoplasma del miocito, del músculo. El sistema endocrino pierde el control porque la insulina y el eje insulina, hormona similar a la insulina, ya no puede promover el anabolismo celular, dejando la vía libre para que el cortisol acabe con las proteínas estructurales del músculo. Finalmente, recuerden el rol de los micronutrientes. Sin vitamina D o complejo B, las mitocondrias remanentes no tienen los cofactores para respirar ni para manejar el calcio de la contracción. Y los dejo con este último mensaje, de veras, ya este es el último. Para su actuar médico, recuerden que tratar a este paciente no es mandarlo a comer menos, es recuperar la función celular de su masa muscular. Y pues hacer ejercicio, si no han empezado, empiecen. Ya ven que hasta los 40 años tienen para hacer sus reservas. Yo empecé a los 16 años y hasta acá seguimos en actividad. Para finalizar, quiero invitarlos a que esta charla, más que se quede dentro de su reservorio de conocimientos generales, la hagan vida, sean activos, hagan ejercicio, coman saludablemente, y recuerden ustedes que comer saludable no significa comer feo o comer aburrido o comer solo pollo cocido. Comer saludable significa ponerle mucho color a nuestro plato. Básense en el plato saludable de Harvard, la mitad de su plato que sean vegetales, frutas, proteínas saludables y carbohidratos complejos principalmente. Tomen mucha agua, la necesaria, y peor cuando están haciendo ejercicio, y eviten el alcohol, eviten el cigarrillo, porque esto, sumado a sobrepeso y obesidad, son un resultado catastrófico. Muchísimas gracias por su atención.